Habíamos terminado el capítulo 1, ¿se acuerdan? Donde, a partir del versículo 18, Pablo pasa, después de darnos, ¿se acuerdan? En el versículo 16 y 17, el tema, básicamente el tema central de su carta, de su epístola. A partir del 18 nos empieza a dar las bases de la necesidad del hombre de la salvación. Entonces empieza, decíamos, a inculpar tanto a paganos como a judíos. El primer capítulo se ocupa de los gentiles o los paganos, y a partir del capítulo 2, incluso en el capítulo 2, incluso parte del 3, condena a los judíos. ¿Para qué hace eso Pablo? Para después exponer de que no hay justo, no importa de la raza, de la nacionalidad o la historia que tenga el ser humano, que todos los seres humanos necesitan de la justicia de Dios, que es el evangelio que él predica, la justicia del evangelio, la justicia de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces empieza exponiendo a los dos grupos. ¿Por qué estos dos grupos, decíamos? ¿Por qué? ¿Por qué exponen esta carta a los romanos, a la iglesia de Roma, y nos habla de estos dos grupos? Porque en toda iglesia gentil siempre se empezaba predicando en la sinagoga, si es que en la ciudad había sinagogas, y después se acoplaban los no judíos, así que siempre en estas iglesias había un grupo que eran de origen pagano, y un grupo que eran de origen judío, de nacionalidad judía, que estaban dispersos por todo el imperio, por todo el mundo de ese entonces. En Roma no era la excepción, al contrario, era la ciudad capital, así que había muchísima gente en una iglesia grande, y estos dos grupos estaban, y es más, no solamente eso, sino que habíamos visto cómo también se diferenciaban en la manera de encarar la vida cristiana. ¿Por qué? Porque los que venían del paganismo, ¿qué tenían que cumplir cuál era la actitud respecto de la ley? Muy poquitas cosas. Tenían que conservarse de la idolatría, de la fornicación y de comer sangre para no espantar a los hermanos que estaban ahí. Sin embargo, los cristianos que tenían su dinastía judía, sí, la mayoría cumplía la ley. Eran cristianos porque consideraban que el cristianismo era la plenitud de la ley, por tanto la seguían cumpliendo, y ahora tenían toda la ley completa, cumplida en ellos, ¿no? Entonces estaban esos dos grupos que incluso tenían costumbres y formas diferentes, que eran chocantes. Yo me imagino que era chocante para un judío considerar que la otra persona no cumplía la ley y ellos sí la cumplían. Era una cosa bastante paradójica, para no decir una palabra más fuerte, ¿no? Pero también tenemos que meternos en el cerebro de un judío, porque el judío, ¿cómo era la actitud del judío respecto de los no judíos, los que ellos llamaban gentiles? ¿Cómo los llamaban aparte de gentiles? Los despreciaban y le decían perros. Para el judío, un no judío era un perro, literalmente, ¿no? Jesús mismo, cuando vino esta mujer sirofenicia, vino a pedirle un milagro para su hijo, le dijo, no está bien que yo saque el pan de la mesa de los hijos para darlo a los perrillos. Y la mujer con toda humildad dijo, sí, pero también los perrillos comen las migas que caen de las mesas de sus amos, como diciendo, deja caer alguna miga para mí. Y fue la actitud tan humilde que conmovió al Señor, porque hubo fe. Dice, mujer, tu fe te ha salvado, que sea como quieres, directamente, le dijo Jesús, ¿no? Pero fíjense cómo era la actitud de un judío ante un no judío. Ellos estaban orgullosos de su humilde condición de judíos, ¿no? Ellos eran los únicos que pertenecían al pueblo del verdadero Dios. No era para menos, pertenecían al pueblo del verdadero Dios. El resto eran todos dioses falsos.
Era el pueblo escogido por Dios por medio de grandes señales, grandes milagros. Tenía una historia riquísima. Ya, por más que hayan sido los antepasados, hayan sido rebeldes y pecadores delante de Dios, pero Dios había estado con ellos y se había manifestado a su pueblo de manera impresionante. Es más, el Salvador del mundo, imagínense un judío cristiano, el Salvador del mundo, ¿de a qué nación pertenecía? Judía, menos mal que no era argentino Jesús, ¿no? Qué bueno, era judío, estaban orgullosos de todo porque todo le fue dado. La palabra, el Antiguo Testamento, la ley, ¿a quién le fue dado? Al pueblo de Israel. Bien, entonces fíjense cómo empieza el capítulo 2, cuando ya Pablo se refiere a los judíos. No los menciona más que recién en el 6 y... en el 9, 8 y 9 los menciona recién. Por lo cual, dice... Veníamos hablando de que los paganos habían sido entregados por Dios a una mente reprobada para que cometan pecados innombrables y se pierdan en la idolatría y les dijo, no tienen excusa porque hay una ley en la naturaleza por la cual pueden, de alguna manera, presentir o de alguna manera deducir que existe un Dios y deberían buscarlo. Les dice, entonces no hay excusa. Ahora dice... Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, empieza el capítulo 2, quien quiera que seas tú que juzgas. Acá ya nos identifica directamente al pueblo judío. A ver, otra vez. Por lo cual eres inexcusable. ¿Qué significa inexcusable? ¿Que no tiene excusado? No. Que no hay, que no puede oponer excusa. En castellano criollo, no zafa. Quien quiera que seas. Tú, ¿pero quién? ¿Al judío? No, tú que juzgas. ¿Y por qué le dice esto? Porque el judío, por todo lo que dijimos hasta ahora, estaba en condiciones, tenía motivos para sentirse superior. Después de lo que Pablo describió en el capítulo 1 de lo que eran los paganos, con semejante corrupción moral, sexual, mental, cultural, era una corrupción total, el judío podía tranquilamente sentirse en condiciones de superioridad como para ¿qué? Para juzgar y decir, ¡qué horrible! Ellos, que estaban cerca de la ley de Dios, no cometían semejante cosa. No estaba prohibido. ¿Qué pasaba si un judío hacía algo de lo que Pablo describió en el capítulo 1? Era apedreado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la mujer esta que fue encontrada cometiendo el mismo acto? Y ni siquiera era un acto contra naturaleza, ¿no? Y era para ser apedreada, es lo que dice la ley. Ellos estaban orgullosos de ser judíos. Entonces ellos tenían esa capacidad, pero Jesús les había dicho ya en Mateo 7, vamos a ver un par de versículos, ¿saben? Vamos a ir yendo y viniendo. En Mateo 7, un capítulo muy conocido de esta advertencia, dice Jesús, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados y con la medida con que midan os será medido. Ya Jesús les advierte porque el juicio era parte de la característica del judío, básicamente del fariseo, que tenía como objetivo el cumplir la ley. ¿Cómo se llama eso? Hay una palabra que define esa actitud. Sí, pero, o sea, ¿qué busca el fariseo cumpliendo la ley? Porque ¿qué se busca cumplir? ¿Qué buscaba el fariseo cumpliendo la ley? ¿O qué se busca a través de la religión? Porque, ¿cómo? Algo parecido, sí. Autojustificación. O sea, que se justifica a sí mismo.
Entonces el religioso en general y el fariseo en particular busca la autojustificación. ¿En qué? En cumplir todo lo que Dios dice, creyendo que cumpliendo se logra el objetivo de ser justificado, es decir, salvo, sentirse justo. ¿Qué significa? A ver, la palabra justificación tiene como significado el hecho de que yo pueda ir delante de Dios cuando Dios me juzgue y decir, yo falté, pero tengo una falta justificada, tengo el certificado médico, ¿no? Ah, bueno, justificada la falta. ¿Me entienden el sentido de la palabra justificación? Justificación no es que yo soy santo y listo, yo nunca pequé delante de Dios. Dios sabe que pecamos y que vamos a seguir pecando. Pero yo tengo un certificado porque yo pedí perdón, me arrepentí, acudí a la obra de Cristo en la cruz, me arrepentí y tengo la justificación, y aunque falté, es decir, estuve en falta, hay algo que me hace pasar el juicio y el castigo. O sea, no el juicio, sino el castigo, porque estoy siendo juzgado, sino el castigo. Si yo falto, tengo una sanción para un trabajo, por ejemplo. Me pueden sancionar por faltar al trabajo. Si llevo un certificado médico, el hecho está, yo falté, pero evado el castigo, que es la consecuencia de ese juicio. Me llaman y me dicen, usted, señor, faltó al trabajo. El que falta al trabajo, mire acá el manual del trabajador, sabe que usted tiene que esto. No, pero acá tengo el certificado médico. Evado o pasa por alto el castigo. ¿Me explico? Eso es lo que hace la obra de Cristo en la cruz con nosotros, nos justifica. Pretender autojustificarse es como ir al empleador y decirle al patrón y decirle, no, yo falté, lo que pasa es que perdí el colectivo, o no sé, llovía y me mojé, entonces me quedé en casa porque ya estaba todo mojado. O, ¿me explico? Uno se trata de poner, en cambio, lo otro tiene una validez porque hay otro que certifica una razón cierta de mi error o mi falta, ¿cierto? Entonces, querer autojustificarse con las obras de la religión es lo mismo que nada, simplemente nada. Eso es lo que Pablo quiere demostrar en el capítulo 2 de Romanos. Jesús lo dice bien clarito, volviendo al tema de Mateo 7. No juzguen, porque cuando levantamos el dedo, estamos marcando un nivel. Entonces quiere decir que nosotros estamos por encima de ese nivel. Entonces, si marcamos un nivel, después cuando estemos en el día del juicio, con ese nivel, a ver, vos marcaste este nivel a tal, siempre estuviste ahí marcando ese nivel, a ver cómo estás respecto de este nivel. Más vale que estés por arriba. Ahora, si uno juzga, es lo más probable que uno esté por debajo de ese nivel. Porque si uno está por encima de determinado nivel que uno juzga, tiene la sabiduría de Dios, la inteligencia y la luz de Dios para no juzgar. ¿Cierto? Es simple. Cuando uno juzga es porque falta luz. Juzga el míope, el que no ve todo el panorama, el que se queda con lo cortito, ese juzga. Entonces, ahí, por eso Jesús dice, cuidado porque después te van a medir con la misma vara. Así que podíamos encontrarnos en la iglesia de Roma con varios hermanos de origen judío que estén mirando a los otros hermanos con esa autosuficiencia de una supuesta autojustificación por el cumplimiento de la ley y criticar a aquellos otros hermanos que no tenían esa característica porque eran de origen pagano. Entonces dice, tú que juzgas, eres inexcusable, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, podemos juzgar al pagano, como judíos podían juzgar al pagano por todo lo que Pablo describió, bla, 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 bla,
Por ahí los judíos no eran idólatras, ¿no? No eran idólatras, adoraban al verdadero Dios, no tenían estatuas, no se hacían estatuas aunque tenían historia de idolatría, ¿no? Pero después en general como nación, después de la venida de la deportación de Babilonia, cuando regresaron, no nos relata más la Biblia, parece que aprendieron el tema de la idolatría y de la búsqueda de otras cosas, pero el pecado estaba en sus corazones. Y había avaricia, y había engaño, y había mentira, y había juicio falso, y había cohecho, o coima, como decimos nosotros, y había un montón de otras cosas. Así que juzgan, pero sin embargo cometen el mismo pecado. Y pecados sexuales, y nada más que estaban escondidos, porque en la religión todas esas cosas quedan bien disimuladas. Mas sabemos, por eso les dice acá, fíjense en el versículo 2, qué triste, ¿no? Porque el judío y el religioso, que tienen el conocimiento de la palabra, en vez de llevarlos al arrepentimiento y llevarlos a la humildad, por eso les decía, el que juzga es porque le falta luz, les lleva a una estrechez de mente tal que no les permite aceptar la verdad por creerse superiores a otro. El que juzga se cree superior a otro. No lo es, pero se cree superior a otros. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, el juicio de Dios no es por lo que se muestra, sino según la verdad del corazón. Por más que practiquemos la religión, por más que aparentemos que somos buenos y santos y honestos, Dios mira el corazón. Entonces dice, ustedes juzgan, se sienten superiores, juzgan a los demás y para eso tienen toda una apariencia de santidad, como Jesús muchas veces se lo recriminó a los fariseos. Sin embargo, tengan en cuenta que Dios no se lleva por la fachada. Dios no juzga en función a lo que ustedes aparentan, sino a lo que realmente hay adentro. Entonces, si juzgas y te haces el santo, pero al final terminas pecando, Dios va a juzgar por la actitud de tu corazón y no por toda tu ceremonia religiosa. Bien. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense que no le habla a todos los judíos, y eso quiero aclararlo bien otra vez. Pablo no le habla a todos los judíos, le habla a aquellos judíos que no han limpiado esa clásica actitud farisaica de sentirse superiores, ¿no? Sentirse superiores, y eso le lleva a juzgar. Entonces él dice, tú que juzgas, tú que hombre que juzgas, ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios? Y el juicio de Dios, mirá que no es según tu apariencia, es según verdad. ¿No será que vos que juzgás estás haciendo lo mismo? Tal vez no estás cometiendo ese pecado, pero hay otras cosas que, mirá que Dios te va a juzgar. ¿Acaso? Entonces, lo que Pablo le está diciendo es, cuidado muchachos, porque por más que uno no haga semejante barbaridad como la que él relató en el capítulo 1, que en general habla la generalidad de la cultura pagana, cuidado que Dios en el juicio no te encuentre en falta también. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Fíjense, vamos a ver el Lucas, el Evangelio de Lucas 18:9. Lucas, Marcos, Lucas, acá. A unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, autojustificación, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
Te doy gracias porque no soy como uno de estos hombres. Imagínense la iglesia de Roma, ¿no? El judío ahí podía sentir eso. Gracias, Señor, que soy judío. Y no vengo del paganismo. Mira qué horrible las cosas que hacen los paganos. Yo nunca me arrodillé delante de una estatua, ni adoré ningún ídolo. Solo adoré al verdadero Dios. Podemos tener esa misma actitud nosotros hoy, ¿no? Dice, no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, que era cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, pidiendo su misericordia. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué bárbaro, ¿eh? Jesús lo había dejado bien claro. Así que Pablo no estaba inventando cosas. Jesús ya lo había enseñado, este principio, ¿no? La autojustificación no corre. Oh, Señor, qué bueno que soy, menos mal. Y al pobre pecador, pobre tipo ¿no? Así que Pablo estaba combatiendo esto, o por lo menos advirtiendo y exhortando a la iglesia de Roma, ya que había judíos allí, a no caer en este error. Bien, esta presunción de justicia, de santidad que tenían los judíos por naturaleza, se formaban así, era parte de su cultura este fariseísmo, porque un buen judío que era, un buen fariseo, Pablo lo dice, yo tengo de qué gloriarme, porque era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, dice Pablo, de lo mejor, porque eso se consideraba un buen judío en esa época, ser fariseo, cumplidor a rajatabla de la ley y de muchas cosas más y las tradiciones de los padres. Así que esta autojustificación, esta creencia de santidad es la que termina cerrándole los ojos a ellos para no llegar al arrepentimiento, despreciando, fíjense, dice, o menosprecian la riqueza de su benignidad. Jactancia y benignidad, ignorando que su benignidad, todo lo que implica su bondad, es para guiarte al arrepentimiento. ¿Y en qué momento hubo riqueza de benignidad, de bondad y paciencia y longanimidad con el pueblo de Israel? En todo momento, desde que empezaron. ¿Se acuerdan de la ley de Moisés que se escribió 2 veces? En las tablas de la ley se escribieron 2 veces. ¿Cuántas veces el pueblo se rebeló? Y Dios, porque tenía un plan Dios con el pueblo de Israel. Así que paciencia, longanimidad. ¿Acaso estás despreciando? ¿No te das cuenta que todas esas cosas y esa actitud de Dios hacia su pueblo fue para que lleguen al arrepentimiento de sus pecados? Y ustedes, en vez de llegar al arrepentimiento de sus pecados, los llevó a una posición de estar arriba de un pedestal levantando el dedo contra otros que no pertenecen al pueblo de Israel. Juan 9:39. ¿Dónde está? Acá, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, me perdí otra vez, a ver, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos, de estos hombres que estamos hablando ahora, que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Fíjense, ellos, dice,
¿O menospreciáis la riqueza de la benignidad y la paciencia y la gracia y la misericordia de Dios, sin tener en cuenta que es para guiarlos al arrepentimiento todo esto? Pero ellos, en vez de ir al arrepentimiento, tomaron la ley simplemente para decir, nosotros vemos, y no se arrepintieron. El pecado permanece. Pasa cuando nos ponemos en ese pedestal, en esa postura. Ah, gracias. Pero el tamaño de la cabeza es el problema. No, pero veo, un poquito me cuesta, pero veo. Y esa misma presunción de santidad le lleva a despreciar la gracia magnífica. Fíjense que dice la riqueza, la grandeza, la abundancia de misericordia y gracia de Dios. Eso pasa cuando nos convertimos en religiosos. Dejamos de ver lo más sencillo, lo más hermoso, lo más puro que Dios nos ha regalado, que es su gracia y su misericordia. Fíjense en la parábola que puso Jesús con el publicano y el fariseo. El publicano, que decía, se golpeaba el pecho y decía, solo tu misericordia, porque no tenía dónde apoyarse como para juzgar a los demás. Y el otro, que tenía toda la luz, tenía que haber dicho, Señor, yo también quiero tu misericordia, porque la entendía mejor, comprendía muchas más cosas, no estaba enterrado en el pecado. Y sin embargo, eso pasa cuando nuestro corazón se ensoberbece. Bien. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, y es lo que pasa cuando se desprecia la gracia de Dios, no hay posibilidad de arrepentimiento, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Acumulas, atesoras, fíjense, esas personas, estos judíos o estos religiosos, lo único que hacían por no arrepentirse, y como le dice Jesús en la parábola, el pecado permanece, lo van atesorando. La idea es, van acumulando en un cofre y lo van guardando al pecado. Si no hay arrepentimiento, el pecado, ¿dónde va a ir? Se acumula, se queda ahí, va generando una costra sobre otra costra. Que dice, van acumulando ira. Fíjense que no es Dios el que acumula ira, no es Dios que se va enojando porque uno peca. No, nosotros mismos vamos acumulando ira, y el día de la ira, ¿cuál es el día de la ira? El día cuando dice, cuando se ha revelado el justo juicio de Dios. Fíjense en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, capítulos, ¿qué capítulo es? 6. Versículo 16, dice, y decían a los montes y a las peñas, y los reyes de la tierra, dice el 15, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían, le hablaban a los montes y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pablo le dice, ¿qué creen ustedes? ¿Que van a escaparse de este día? No hay manera, vamos a estar todos delante del trono de Dios. Y todo queda revelado. Fíjense que dice, ¿quién podrá sostenerse en pie ese día, el día de la ira? Cuando llegue, como dice Pablo acá, cuando sea revelado el justo juicio de Dios y todos nuestros secretos queden, ya no va a ser, por más que nos hagamos el santo o hagamos lo que hagamos, va a salir lo que está en nuestro corazón, y eso va a ser juzgado. Por eso Pablo le dice, ojo, Dios juzga en verdad, no crean que le van a poder engañar a Dios. Capaz que a los hombres pueden hacerse el santo, el religioso, y los engañan, pero Dios juzga las actitudes del corazón. Así que dice, por la dureza de tu corazón vas acumulando ira,
por no arrepentirte, porque el conocimiento que Dios te dio no te lleva al arrepentimiento, sino que te lleva a endurecerte, a ensalzarte, a juzgar a los otros, y tu pecado permanece. Así como el pobre fariseo de la parábola de Jesús, no se fue justificado, se fue justificado el otro. Él quedó con su pecado adentro y así se le va acumulando. El día que llegue, y guarda que está bravo, ¿quién podrá sostenerse ahí cuando se revele el Cordero? Ese día, esta clase de personas que juzgan, que son religiosos, que juzgan a los demás, serán retribuidos. Dice el versículo 6. 2 Pedro 3:9, pero no lo veo. Vamos al versículo 6. Dice, el cual pagará el justo juicio de Dios, que va a tener sentencia y va a tener condena, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Bien, muchos acá dicen, bueno, entonces vamos a ser justificados o no por nuestras obras. ¿Somos justificados por nuestras obras? No. Justamente la carta a los romanos es el canto de la justificación por la fe, no por las obras, para que nadie se gloríe, sino que es por la fe. Acá lo que dice es que cada uno va a ser juzgado por sus obras, pero esas obras son producto y, fruto de una vida de fe. Lo podemos ver en Efesios. Pablo, cuando le escribe a los Efesios, dice algo así. Y Efesios 2, 8 al 10 dice, porque el 7 dice, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de las riquezas de su gracia. Vieron que menciona lo mismo Pablo, las riquezas, ¿no? En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, sino que la fe es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras revelan, son el fruto que revela o no nuestro interior. Jesús, como dice, ¿y cómo vas a saber quién es quién? Y por los frutos. Los frutos te van a decir, ¿no es cierto? Estas obras no son buenas acciones, no es darle una monedita al nenito en Viana en el semáforo, ni regalarle un sanguichito. No, estas son buenas, no se trata de hacer cosas, se trata de accionar el bien. Y si me encuentro con alguien que necesita alimento y yo lo tengo, se lo doy. Pero nace de un corazón dadivoso. Pero fíjense cómo sigue el versículo 7, dice, vida eterna, porque en el día justo juicio de Dios se le va a pagar a cada uno según su obra. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, en las buenas obras. Fíjense que no es, ¿vieron el día del niño, por ejemplo? Ahí todos se enternecen y algo hay que regalarle a algún chico, ¿no? El día, vieron, hay un terremoto y la solidaridad fluye y después se olvidan. Después terminan hablando de algún famoso o lo que sea. Pasó una semana y ya no hay más nada. Dice acá, perseverando, ahí está. Cuando la buena obra es un fruto del corazón, la buena obra y el bien hacer permanecen, perseveran, dice. Para los que perseverando en el bien hacer buscan no las cosas de acá abajo, gloria, honra e inmortalidad. ¿A qué hace referencia? A la eternidad. Buscan, ¿no? Yo puse acá, buscan lo de arriba, buscan lo eterno, buscan lo que se refiere al reino de Dios. Dice, busquen primeramente. O sea, es una actitud que caracteriza a los creyentes que tienen como fruto buenas obras, que dice, vuelvo a leer, vida eterna, ¿a quiénes les da vida eterna?
a los que perseverando en el bien, buscan, es decir, haciendo esas cosas, están buscando las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, que son de arriba, no las cosas vanas. Pablo le dice a los colosenses, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Entonces, el día en que Cristo sea manifestado, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Se refiere al mismo día, al día del juicio, cuando el día de la ira del Cordero, cuando el Cordero sea manifestado. Y los que no estén justificados por el Cordero van a pedir a las piedras que se les caigan encima. Porque ¿quién va a poder estar? Y los justificados vamos a poder estar delante de Él. Tranquilos, confiando en la gracia y en la misericordia, no en nuestras obras ni en lo que somos. ¿Sí? Es muy lindo lo que Pablo dice acá, ¿no? Entonces, le va a dar vida eterna. ¿Qué le va a retribuir? Vamos a estar delante del trono del Cordero y vamos a recibir vida eterna porque nosotros perseverando en buenas obras, haciendo el bien, buscamos y nos ocupamos toda nuestra vida en conseguir las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Pero ira, ese día, ¿no? Ese día de la ira y enojo a los que son contenciosos, es decir, se pelearon con la verdad, la resistieron a la verdad. ¿Por qué ira? ¿Qué ira? Y la que ellos fueron guardando en toda su vida. Fíjense, ellos guardan ira en toda su vida. Los hijos de Dios guardan bien, buenas obras toda su vida. Porque buscan otra cosa. Ellos buscan la autojustificación, resistiendo a la verdad del Evangelio. Bien, entonces, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, porque luchan contra la verdad, no la aceptan, no le dejan, no se dejan ser persuadidos por la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y acá generaliza, todo ser humano, ¿vieron? Fíjense, dice, acá les dice, miren judíos, sobre todos va a venir tribulación y angustia ese día del juicio. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque el judío tiene más conocimiento, porque tiene la palabra en la mano. Y en vez de producirle arrepentimiento, la palabra de Dios le produce soberbia y resistencia a la verdad del Evangelio, a la verdadera verdad, que es la verdad que nos lleva al arrepentimiento, ¿no? Entonces, sí. Sí, ahora fíjense esto. Acá nos vamos a encontrar con varias verdades, pero tengo que acelerar un poquito. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, es decir, lo que viene hablando Pablo, al judío primeramente y también al griego. O sea que acá no se salva a nadie, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Tiene que ver el conocimiento. Porque no hay acepción de personas para con Dios. El día del juicio, ¿usted cree que Dios va a preguntar? No, todo ser humano. Pero el judío primeramente, porque vos conocías. ¿Cierto? Tenía conocimiento. Y nosotros que tenemos el conocimiento de la verdad completa de la gracia, ¿qué nos espera? Mamita, ¿no? Se nos va a pedir más, como decía Gaby. A la iglesia se la va a juzgar primero si es la que tenía todo el conocimiento. El pagano no tiene nada de conocimiento, salvo lo que la naturaleza le puede inferir. El judío tenía la ley y podía de ahí derivar en la fe en el Mesías prometido. Pero nosotros que sí recibimos la fe, vieron que era un don de Dios, no de nosotros, es un don de Dios. Recibimos toda la gracia de Dios. ¿Qué nos queda? Que esa gracia y ese conocimiento no nos suba a un pedestal para mover el dedo, sino que nos lleve siempre al arrepentimiento y el estar cubierto con la justificación de la obra del Señor. Amén.
Porque Dios no hace acepción de personas, ¿no? Porque todos los que sin ley han pecado, ¿a qué se refiere? A los judíos, a los paganos, no tenían la ley de Moisés. Pecaron sin la ley de Moisés. Uy, ¿qué pasa con esos? Sin ley perecerán. ¿No tenían ley? Tenían solo la ley de la naturaleza. Esa ley que te hace deducir de que tiene que haber un Dios. Y si vos deducís que hay un Dios, entonces hay que buscarlo y saber de qué se trata. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, todos van a comparecer delante del juez justo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Les habla a los judíos que tienen la ley. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley de Moisés hacen por naturaleza lo que es de la ley, son buenos, hacen el bien al otro, son justos, ¿no? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, porque tienen una ley natural, habla de la ley de la naturaleza, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Cualquier persona puede tener ciertos criterios de bondad y de maldad. Esto no, esto sí, ¿no? Ahora estamos en una época donde se está rompiendo con todo eso para que todo lo malo sea bueno y todo lo bueno sea malo. Al final se termina trastocando, ¿no? Y terminan como en el capítulo 1, los paganos. Pero si alguno de estos que no tienen ley, no conocen nada, hacen, entonces de alguna manera eso le da en sus conciencias testimonio de que, le da buen testimonio en su conciencia acusándoles o defendiéndoles según su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio que yo predico. Es decir, no hay excusa ni para el que no tiene ley, ni para el que la tiene. El día del juicio llegará y el día en que se revele, o sea, el que llama Apocalipsis, el día de la ira, el que guardó ira en un cofre, en un tesoro, eso va a recibir. Le van a pagar con eso. Ira y enojo, tribulación. Y el que se ocupó del reino de Dios, el que buscó, la palabra buscar acá es poner como objetivo de vida encontrar y lograr eso. ¿Vieron que uno busca, no sé, uno empieza una carrera y ¿qué busca? Busca el título, recibirse, formarse y capacitarse para que le den básicamente el título. En definitiva, uno busca el título, ¿no? Que le permita acreditar determinados conocimientos. Cuando uno se casa, busca la felicidad. Uno busca, se propone y trabaja para eso. Acá la palabra buscar es ocuparse, poner nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestros recursos en obtener las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Para eso hay vida eterna. Para los otros hay lo que juntaron, ira en el día del juicio. Bien, y vamos a dejar acá en el versículo 16 del capítulo 2 de Romanos. ¿Se entendió hasta acá? Porque vieron que por ahí se pone un poquito difícil seguir el argumento de Pablo, pero tenemos que entender que los que leyeron originalmente esta carta, es decir, la iglesia de Roma en ese siglo, la entendieron. Porque ellos sabían a lo que Pablo se estaba refiriendo, porque ese era el ambiente que había en la iglesia. Hoy nosotros no tenemos ese problema porque somos todos de origen pagano, digamos, ¿no? Y todos guardamos las mismas costumbres. Pero en esa iglesia ese problema estaba como en muchas otras iglesias del imperio que Pablo le tocó fundar o le tocó visitar o atender. Y Pablo está queriendo corregir ese punto. Pero más allá de eso, lo que Pablo está argumentando es que todos están bajo el pecado y que el día del juicio no se salva a nadie. Y después, más adelante, nos va a plantear cuál es el único camino, tanto para un grupo como para el otro grupo. ¿Bien?
Amén. Bien. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias porque nos has llamado y nos has justificado, Señor. No queremos caer en el error por el conocimiento o por lo que hemos podido saber o avanzar en el conocimiento de tu palabra o de tu persona, caer en el error de juzgar, Señor. Que nunca nos falte la luz de vernos como somos, Señor, necesitados de tu misericordia. Que nunca nos falte la luz de tu verdad para poder vernos como realmente somos, Señor, necesitados de tu misericordia, de tu gracia, de tu perdón. Señor, gracias porque nos das la posibilidad de avanzar y de crecer. Y gracias porque nos das ese perdón maravilloso que permite ir limpiando nuestros pecados cotidianos y no ir acumulando ira, Señor. Queremos ese día, el día de la ira, el día en que sea manifestado, el día de tu segunda venida, poder estar de pie delante de ti, con la confianza de que seremos retribuidos con vida eterna, porque habremos buscado las cosas eternas, Señor. Señor, a veces nos enredamos tanto buscando cosas acá abajo, buscando cosas que nos faltan o que creemos que nos faltan, Señor. Que nuestro principal objetivo sea la búsqueda de las cosas eternas, las cosas que tienen que ver con tu reino, Señor, las cosas de arriba. Danos esa luz, Señor. Gracias por esta reunión. Seas bendito. Cuida nuestro regreso, Señor. Amén.